La hiperplasia suprarrenal se refiere a un trastorno a nivel genético que afecta especialmente a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos órganos ubicados sobre los riñones y son del tamaño aproximado de una nuez. En este trastorno hay una falta en la producción de enzimas que actúan en las glándulas, y estas enzimas son las encargadas de regular el metabolismo, la presión arterial y el sistema inmune. Las enzimas que se ven comprometidas por este trastorno son el cortisol, mineralcorticoides y los andrógenos. Sospecha la existencia de hiperplasia suprarrenal congénita en el momento del nacimiento o poco después debido a los síntomas, o en los resultados de un análisis de sangre mediante un tamiz neonatal que se realiza en el recién nacido. El diagnóstico podría comprender de pruebas utilizadas para diagnosticar en el feto, que sería la amniocentesis. Este procedimiento implica extraer una muestra de líquido amniótico. Análisis de vellosidades coriónicas. Este análisis consiste en extraer células de la placenta. En niños y adultos jóvenes incluye examen físico. Si el médico sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita, el siguiente paso consistirá en confirmarlo mediante análisis de sangre y orina. Asimismo, también realizar análisis de cariotipo para determinar el sexo cromosómico. En los bebés que tienen ambigüedad genital se pueden realizar pruebas para analizar los cromosomas e identificar el sexo genético. Estudios por imagen, como la ecografía, para determinar más información acerca de la anomalía de los genitales. Radiografías para ver cuán rápido maduran los huesos. Los análisis ayudan para confirmar el diagnóstico y orientar el tratamiento. Fisiopatología, clasificación y características clínicas de los pacientes. En función del déficit enzimático se conocen 7 formas clínicas de la hiperplasia suprarrenal congénita. Los estudios clínicos y genéticos han demostrado la existencia de formas graves y moderadas en función del grado de afectación enzimática. En las formas graves o clásicas, el déficit es completo e inician sus manifestaciones en la época fetal. En las formas moderadas o no clásicas, el déficit es parcial y se manifiestan clínicamente en la infancia y en la adolescencia, e incluso pueden pasar desapercibidas hasta la edad adulta. En la forma clásica de la hiperplasia suprarrenal congénita encontramos el déficit de 21-hidroxilasa, siendo la forma más frecuente de la hiperplasia suprarrenal, ya que supone el 95% de los casos. Presenta 2 características fundamentales: insuficiencia suprarrenal e hiperandrogenismo, que derivan directa o indirectamente de la incapacidad de transformar 17-hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol, déficit de secreción del cortisol y progesterona en 11-desoxicorticosterona, déficit de secreción de la aldosterona y del acúmulo de 17-OHP, androstendiona y testosterona y de sus metabolitos respectivos. Como ya se mencionó, se habla de un espectro continuo de manifestaciones clínicas que se clasifican en 2 formas, clásicas y no clásicas. La incidencia general de las formas clásicas es aproximadamente de 1 en 15.000 y de las formas no clásicas de 1 en 1.000. La forma clásica implica la existencia de un hiperandrogenismo ya intraútero que condiciona la aparición de macrogenitosomía en el varón y de un grado variable de virilización de los genitales externos en la mujer, llamados estadios de Prader, que pueden oscilar entre una hipertrofia de clítoris hasta un grado máximo que puede determinar la asignación de sexo incorrecta como varón. En la forma pérdida salina PS, que es la expresión más grave de la enfermedad, existe un déficit importante de cortisol y de aldosterona que se manifiesta en ambos sexos como crisis de pérdida salina aguda grave en la época neonatal. Esta crisis de insuficiencia suprarrenal tiene una importante morbimortalidad si no se instaura un tratamiento adecuado. La hipoglucemia junto con la hiponatremia grave pueden afectar el desarrollo neurológico del paciente. La crisis de pérdida salina suele aparecer hacia la 2ª o 3ª semana de vida y se inicia en forma de vómitos, ausencia de ganancia ponderal y progresivamente entran en un estado de deshidratación hiponatrémica con evolución hacia un estado de shock, que incluyen hipoglucemias, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis. En la forma clásica viralizante simple, la afectación enzimática no es tan grave como en la forma PS,
y hay un mínimo de actividad enzimática residual que determina que la síntesis de aldosterona y de cortisol no estén tan gravemente alteradas, por lo que se mantiene la homeostasis del sodio y no presentan crisis de pérdida salina, a pesar de que los niveles de renina estén elevados, pero sí una virilización prenatal. Las niñas son identificadas precozmente por la virilización de los genitales externos, pero los niños y aquellas niñas con virilización leve suelen diagnosticarse tardíamente en la infancia, cuando se hacen manifiestos de los signos de hiperandrogenismo y la aparición de una pseudopubertad precoz. En las formas no clásicas existe un hiperandrogenismo de aparición postnatal. Los síntomas más frecuentes en la infancia son pubarquía prematura, piel grasa con acné, aceleración del crecimiento y de la edad ósea, con afectación variable de la talla adulta, y en las niñas una moderada hipertrofia del clítoris. En la adolescencia y la edad adulta las mujeres pueden presentar irregularidades menstruales, hirsutismo, calvicie, ovario poliquístico, acné e infertilidad. Los varones afectos pueden presentar acné, oligospermia e infertilidad, pero la mayoría de las veces son asintomáticos. Las formas crípticas cursan únicamente con hallazgos hormonales, aunque pueden presentar eventualmente algún signo clínico de hiperandrogenismo. El diagnóstico hormonal del déficit de 21-hidroxilasa se basa en la demostración de niveles plasmáticos elevados de 17-hidroxiprogesterona. En el déficit clásico de 21-hidroxilasa, la 17-hidroxiprogesterona basal está muy elevada y se encuentra generalmente por encima de 20 nanogramos por mililitro a las 48 horas de vida, aunque en realidad se alcanzan valores superiores a 30 a 100 nanogramos por mililitro. Los recién nacidos con estrés o los prematuros pueden tener valores elevados de hidroxiprogesterona, pero raramente exceden los 20 nanogramos por mililitro a las 48 horas de vida. La hormona adrenocorticotrópica, la androstendiona y la testosterona también están elevadas. En las formas con pérdida de sal, la renina plasmática está elevada y la relación aldosterona-renina está siempre descendida. En la forma no clásica, el bloqueo es menos grave y la acumulación de hidroxiprogesterona puede ser muy variable cuando el nivel de hidroxiprogesterona es superior a 10 nanogramos por mililitro. El diagnóstico está establecido y si es inferior a 2 nanogramos por mililitro. Si los niveles no son concluyentes, se aconseja la realización de un test de ACTH en el que se demuestre la elevación de los niveles pico de hidroxiprogesterona por encima de 10 a 20 nanogramos por mililitro. La segunda forma más frecuente de la hiperplasia suprarrenal congénito es el déficit de 21-beta-hidroxilasa. Presenta una deficiente conversión de 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona en cortisol-corticosterona respectivamente. Ello produce un déficit de cortisol y aumento de los niveles plasmáticos 11-desoxicortisol y de 11-desoxicorticosterona. El diagnóstico hormonal se confirma por un aumento de los niveles plasmáticos de 11-desoxicortisol y de 11-desoxicorticosterona bien basales o tras estímulo con ACTH. Hablemos del déficit de 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Este afecta la síntesis de los esteroides, los cuales son corticoides, mineralocorticoides y andrógenos, tanto a nivel suprarrenal como gonadal por deficiencia de la enzima 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. La forma clásica se presenta de una manera muy grave, con insuficiencia suprarrenal y pérdida salina, con elevación de los niveles de renina. Los niños con sexo masculino presentan una insuficiente masculinización por defecto de la síntesis de testosterona a nivel del testículo fetal. En las mujeres se describe la presencia de una moderada virilización intraútero por acúmulo de dehidroepiandrosterona y conversión periférica a nivel extraadrenal por acción de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. La forma no clásica es muy poco frecuente. Y por último, el diagnóstico hormonal se realizará en base al perfil hormonal en el que se destaca un acúmulo significativo de los 5 esteroides, especialmente de 17-OH, pregnenolona y DEA. Una de las formas más raras y graves de la hiperplasia suprarrenal congénita es la lipoidea. Esta se debe al déficit de la proteína STAR.
Esta proteína es esencial para el transporte de colesterol al interior de la mitocondria. Existe una deficiencia grave de todos los esteroides suprarrenales y gonadales. Los recién nacidos afectados presentan genitales externos femeninos independientemente del cariotipo. En el periodo neonatal inmediato, presentan un cuadro grave y agudo de pérdida salina e insuficiencia suprarrenal. Los niveles de ACTH y renina están muy elevados, mientras que todos los esteroides suprarrenales están disminuidos y no se incrementan con la administración exógena de ACTH. Después tenemos la deficiencia de la enzima P450-SCC Side Chain Cleavage. Esta enzima cataliza el paso de colesterol al pregnenolona dentro de la mitocondria y se denomina 20-22 desmolasa por catalizar la ruptura de la cadena lateral del colesterol entre los carbonos 20 y 22. Esta forma es clínica y bioquímicamente idéntica a la forma lipoidea, pero sin embargo, los pacientes presentan típicamente una atrofia adrenal y gonadal. Por último tenemos la deficiencia de la enzima P450 óxido reductasa o OR. La enzima POR interviene en la actividad de ciertas enzimas como P450C21, P450C17 y la aromatasa, por lo que su deficiencia produce una insuficiencia múltiple. El cuadro clínico se puede presentar de varias maneras y se asocia con anomalías genitales y esqueléticas como craneostenosis, hipoplasia medofacial, sinostosis radiohumeral que semejan el síndrome de Antley-Bixler. En la hiperplasia suprarrenal no clásica, estos pacientes pueden no necesitar tratamiento si no presentan los síntomas. Pacientes que sí presentan síntomas reciben bajas cantidades de dosis de hidrocortisona o dexametasona que sirven para reemplazar al cortisol. Síntomas de la hiperplasia suprarrenal no clásica que indican que el paciente podría necesitar tratamiento son pubertad temprana, exceso de vello corporal, periodos menstruales irregulares en las niñas e infertilidad. Hay una posibilidad que los pacientes con hiperplasia suprarrenal no clásica dejen de tomar el medicamento durante su adultez. Bueno, eso es si los síntomas desaparecen. El siguiente tratamiento sería una cirugía, pero solo para niñas en la hiperplasia suprarrenal clásica. Bueno, niñas que nacen con genitales externos ambiguos generalmente son las que son sometidas a cirugía. Bueno, necesitan cirugía si los cambios en los genitales afectan al flujo de la orina. También puede realizarse la cirugía para que los genitales se vean más femeninos. Para realizarse la cirugía deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos. El paciente, en este caso la niña, debe estar estable en términos médicos. Los padres deben estar completamente informados sobre los riesgos y beneficios de la cirugía. Realizar la cirugía un médico cirujano con experiencia de este tipo de procedimiento. Por último, podemos hablar del pronóstico y calidad de vida. Las personas que padecen ese trastorno deben tomar medicamentos de por vida. En su mayoría, estos gozan de buena salud, sin embargo, pueden ser más bajas que los adultos normales, incluso con tratamiento. En algunos casos, la hiperplasia suprarrenal congénita puede afectar la fertilidad. Con el tratamiento adecuado, los pacientes pueden tener una esperanza de vida normal. En caso de emergencia, es importante alertar al personal médico sobre el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, por lo que se recomienda llevar una chapa o collar que contenga esta identificación o alerta médica. La información contenida en la alerta médica deberá decir insuficiencia suprarrenal en caso de emergencia. Administrar hidrocortisona de acción rápida. Los pacientes con este déficit tienen una mayor tendencia a obesidad, ya que comenzarán a ganar peso precozmente en la infancia. Se ha relacionado la obesidad con la dosis de hidrocortisona recibida durante los primeros 2 años. Los adultos con HCS
no clásica no tratados pueden presentar obesidad, intolerancia a los hidratos de carbono y resistencia a la insulina.